Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Bueno, hoy quería hacer este video para ayudarles a los que necesiten disponer de efectivo. En este caso voy a hablar de lo que es la aplicación de Mercado Pago que te permite sacar un microcrédito y de esta manera nosotros podemos acceder a eso que necesitamos. Quizás nos faltaba un poquito de efectivo y de esta manera podemos llegar a lo que nosotros queríamos comprar. Así que bueno, antes de arrancar el video, lo que quiero decirles es que si se suscriben a mi canal y destrozan el botón me gusta, me ayudan un montonazo. Bien, ahora sí, seguimos con el video. Lo que tienen que hacer primero es descargar la aplicación de Mercado Pago. Recuerden que en lo posible tienen que ser mayor de 18 años, ¿sí? Porque si no después puede haber problemas con lo que es el AFIP. Bien, una vez que nosotros ya descargamos la aplicación, lo que vamos a hacer es ingresar a la aplicación. Una vez que nosotros estamos dentro de la aplicación, seguramente nos van a pedir datos, lo cual nosotros tenemos que verificarlos. No hay nada raro, así que lo pueden hacer tranquilos. No duden de la aplicación, que es muy segura. Bien, una vez que nosotros ya estamos adentro, lo que tienen que hacer para ir a la parte de créditos, ¿sí? Es ir en las pestañas que tenemos arriba, las tres rayitas que tenemos ahí. Lo que tenemos que hacer es seleccionar esas tres rayitas y nos va a abrir este panel. Este panel tenemos que seguir hasta casi abajo y vamos a encontrar una opción que dice Mercado Crédito. Bien, nosotros accedemos a ese mercado créditos y nos va a aparecer esta pantalla, ¿sí? Que nos va a dar la característica y nos va a decir cuánto podemos retirar. En este caso yo tengo de límite disponible 10.000, pero también hay una opción que si nosotros bajamos, acá abajo dice aumentar mi límite, ¿sí? Si nosotros seleccionamos ahí, nos va a aparecer esto, ¿sí? Nos van a pedir datos y nosotros completamos estos datos y se lo enviamos. Una vez que nosotros ponemos confirmar y le enviamos estos datos, lo que van a hacer ellos es verificarlos y si está todo correcto, ellos van a aumentar nuestro límite. Bien, en este caso yo no voy a aumentar el límite, voy a hacer una simulación real de lo que es un crédito, voy a sacar lo menos posible para mostrarles cómo es el procedimiento. Bien, entonces lean todo, ¿sí? Está súper explicado todo, así que lo que vamos a hacer es ir hasta acá, que es en el centro de la pantalla. Tenés hoy el dinero que necesitas. Sí, vamos ahí y tocamos en la parte azul donde dice saca préstamo personal. Así que seleccionamos ahí y nos va a llevar a esta pantalla. Bien, lo que yo voy a hacer va a ser sacar esto que tenemos, 15 lo mínimo. Lo voy a hacer una cuota porque no voy a pagar más intereses. Recuerden de calcular, ¿sí? Y mirar bien primero los intereses que van a pagar. Recuerden que Mercado Pago tiene unos muy buenos intereses elevados, ¿sí? Pero bueno, para uno que necesita es una forma viable de salir del momento o quizás un poco de ansiedad y querer comprar algo. Bien, entonces yo voy a acceder al mínimo, que son los 15, ¿sí? En este caso puedo de 15 a 8.000, pero yo voy a retirar los 15, que es simplemente para mostrarles a ustedes cómo sacar el crédito. Bien, una vez que selecciono las cuotas que quiero, pongo continuar. Acá me dice que voy a pagar 16,29 de los 15 que me prestan en una sola cuota. Así que pongo continuar. Acá me pide en realidad mi huella digital, pero ustedes pueden tenerlo sin ese tipo de seguro. Bien, voy a volver porque no me lo tomó. Ahí está. Una cuota, continuar. Bien, acá me dan más datos, ¿sí? Lo revisan que esté todo bien. Y si está todo bien, acá dicen que pagás la primera cuota el 5 de agosto. Así que está todo perfecto. Pongo sacar préstamo.
y listo, ya tengo disponible los 15 que pedí prestado. Ustedes recuerden que pueden pedir el monto que quieran y si lo amplían todavía pueden pedir más, pero siempre evalúen su situación financiera y si realmente pueden pagar los intereses que Mercado Libre les impone. Bueno, acá lo que voy a hacer es poner la cruz porque ya está todo ok. Bien. Perfecto, acá me dice, uno de los datos que me da es que tengo 9.985 disponible para poder sacar más. En este caso voy a ir para atrás. Bien, y acá en la pantalla superior izquierda lo que ven que ya tengo esos 15 disponibles, sumado al peso que tenía, son 16 pesos. Bien, otra cosa muy importante. Para pagar estas cuotas se van a debitar directamente de la cuenta, ¿sí? Así que el 5 de agosto me decía, yo tengo que tener la plata de la cuota, ¿sí?, disponible el 5 de agosto. Ese día lo van a debitar. Para no tener problemas, ese día tiene que estar el efectivo. La forma de ingresar efectivo, ¿sí?, lo pueden hacer. Si ustedes ven en la parte superior donde está el dinero, abajo de eso, esa pestañita chiquita, dice ingresar dinero. Tenemos varias formas de ingresar dinero, así que vamos a tocar donde dice ingresar dinero. Y acá tenemos tres formas: tarjeta de débito, transferencia bancaria y efectivo. Las transferencias bancarias lo voy a explicar en otro video, ¿sí? Si tienen tarjeta de débito, ingresan los códigos de la tarjeta y automáticamente se van a debitar el efectivo que ustedes quieran a la cuenta de Mercado Pago. Es muy seguro, así que háganlo sin miedo. La transferencia es rápido según el banco que ustedes tengan. Y después tenemos como último la opción de efectivo, ¿sí? Esta es la que yo quiero explicar. Así que tocamos efectivo y nos va a aparecer este código. Una vez que nosotros tenemos este código, ¿sí?, y tenemos efectivo porque no tenemos cuentas bancarias, ¿sí?, ni tarjetas de débito, lo que tenemos que hacer es, con este código, es ir al RappiPago más cercano o al Pago Fácil, dárselo al cajero y decir quiero depositar tanto efectivo. No se olviden de ir con el documento, ¿sí?, para verificar que son ustedes los dueños de la cuenta. Bien, una vez que ustedes dan ese dinero, el cajero va a tomar, va a anotar el código y automáticamente les va a aparecer en su cuenta de Mercado Pago. Bien, lo que tengo más también que aclararles es el método de lo que es RappiPago y Pago Fácil. RappiPago es el medio que es mucho más rápido a la hora de hacer un depósito, ¿sí? O sea, estamos hablando de 10 minutos como máximo y ya el efectivo está en su cuenta de Mercado Pago, ¿sí? Si ustedes van a un Pago Fácil, pueden tardar entre 1 y más de 4 horas a que vean reflejado el pago, ¿sí?, para su cuenta que emitieron. Bueno amigos, espero que les sirva. Cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios, no tengo problema en responder. Así que sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy bien.